Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la UJN. Bienvenidos sean una vez más a otro tema de lo que es el curso de cálculo de avanzada. Pues en esta ocasión vamos a aprender cómo determinar o calcular los diversos criterios de convergencia para las series positivas. Recordemos que se le llaman series positivas porque técnicamente son sucesiones y series que admiten únicamente valores positivos, es decir, desde 1 hasta el infinito. Para poder determinar ese criterio, pues técnicamente hay cuatro formas o cuatro criterios para poder determinar. El primero es el criterio de la razón cociente, el segundo término es el criterio de la raíz, el tercer criterio se le llama el criterio de la integral y el cuarto criterio es el criterio de la comparación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de hacer un vídeo en el cual explicando detalladamente cuáles serían cada uno de esos criterios. En este caso, pues vamos a comenzar con el primero de los cuatro, sería el criterio del cociente, que realmente no hay un orden específico. Algunos empiezan con el criterio de la raíz, otros empiezan con el criterio de la integral, otro de la comparación. Pero en fin, sabemos en matemáticas que el orden de los factores no altera el resultado. Lo importante es que se miren los cuatro criterios, ¿verdad? Primero, es lo primero. El criterio de la razón consciente, ¿verdad? Nos está diciendo los términos cuando una sucesión es convergente y divergente y cuando el criterio no nos funciona. En este caso nos están diciendo que el criterio de la comparación, si yo tengo un valor de L, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que nos está dando el límite de A sub n con n más 1, si nos llega a dar menor que 1, o sea que la respuesta es que la serie es convergente, ya sea cualquier, aunque es imposible que nos quede un resultado negativo, pero cualquier valor menor que sea de 1, entre 0 y 1, la serie es convergente. Si nos llega a dar un valor superior a 1, entonces esta serie es divergente. Y lo último que nosotros nos quedaría, pues es si esta serie nos llega a dar 1, nos está diciendo que es indeterminado, es decir, que este criterio o razón no es suficiente para poder determinar convergencia o divergencia. Entonces tendríamos que auxiliarnos del criterio de la raíz, de la integral o de la comparación. Y nos está diciendo que el límite de A sub n más 1 entre A sub n es un cociente, pero se llama razón o cociente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que es bastante fuerte, vitaminado, porque nos están dando una secuencia. Es decir, primero arrancamos con un medio, después viene con 1, luego viene 9 octavos, luego viene un 1, luego viene 25 sobre 32. Entonces nos está preguntando si la razón es convergente o divergente o es indeterminado en estos criterios. Lo primero que no podemos hacer nada si nosotros no tenemos una formulita. Entonces, ¿por qué decimos que es un poquito complicado? Porque no tenemos una forma en particular. O sea que como primer paso tenemos que rompernos la cabeza tratando de determinar qué secuencia aritmética sería la adecuada para poder llegar a esos términos. Solo podemos decir o deducir que cuando la n, en este caso, vale 1, este es el valor de 2, este es el valor de 3, este es el valor de 4 y aquí es cuando vale 5. Entonces, cuando vale 1 es un medio, cuando vale 2 es 1, cuando vale 3 es 9 octavos, cuando vale 4 vale 1 otra vez, y cuando es 5, pues vale 25. Lo que hace suponer, si ustedes se fijan en los números impares, 1, 3, 5, es decir, lo que está en color rojo, tengo exponentes como que fueran 1, un 9 y un 25. O sea, como que da la sensación de que están elevados a un cuadrado. Porque si ustedes fijan, yo elevo 3 al cuadrado me da un 9, si yo pongo un 5 al cuadrado, pues eso me daría un 25. Lo que quiere decir, entonces, quienes el número 2 y el número 4 fueron números que se simplificaron. Y de igual forma, mira aquí tengo un 2, aquí tengo un 8 y tengo un 32. O sea, prácticamente si esto fuese un 2 a la 1, tendría un 2. Si esto es un 2 elevado a la tercera potencia, este es un 8. Y si es un 2 a la quinta potencia, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Es decir,
que si yo cojo esa serie y la reescribo, prácticamente es lo mismo que yo hubiese tenido un medio. En este caso, sé como le decía, 4/4. Mire, aquí tendría 9/8. Luego, este caso, 4 al cuadrado sería 16 sobre 2 a la 4, 16. Y mire, 25 sobre 32. O sea que prácticamente aquí se está revelando cómo queda la serie en lugar de mantenerlo simplificado. De tal manera, pues, que si yo escribo mi serie sigma, esto nos quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, le podemos poner k en infinito como usted lo quiera poner, y mi sucesión sería prácticamente tener n al cuadrado sobre, en este caso tendría que ser 2 elevado a la n. ¿Por qué 2 elevado a la n? Porque 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32. Aquí 2 a la 1, perdón, 1 al cuadrado es 1, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16, 5 a la 2 es 25. O sea que aquí prácticamente tendría mi sumatoria, o sea, la formulita de sumatoria, sigma de n igual a 1 de hasta infinito de n cuadrado de 2 a la n. O sea que ya prácticamente acabo de determinar cuál es mi fórmula. Entonces ahora, ¿qué es lo que me resta? Lo que me resta es determinar si esta serie es convergente o no. Vamos a ver si lo podemos hacer por el criterio de la integral. Perdón, por el criterio de la razón o el cociente. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito encontrar cuánto vale a sub n más 1 entre a sub n. ¿Qué quiere decir a sub n más 1? Eso significa, voy a escribir acá, a sub n más 1 significa que donde yo tengo la n, lo voy a reemplazar por n más 1. Es decir, n más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1. Eso equivale a sub n más 1, ¿no? Y ahora, si aplicamos y el a sub n, ya sabemos que sería n cuadrado sobre 2 a la n. Aquí tengo los dos valores que necesito. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar el límite, lo que el problema nos está pidiendo. ¿Qué nos pide el problema? Límite. Vamos a ver de cuando n tiende a infinito. Recordemos que aquí nos dice que dividamos a de n más 1 sobre a sub n. Es decir, voy a dividir n más 1 al cuadrado sobre 2 elevado a la n más 1 sobre n cuadrado entre 2 a la n. Bueno, aquí tenemos un pequeño pastizal. Vamos a tratar de simplificar toda esta expresión. Recordemos que podemos dividir extremo por extremo y medio con medio. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Nos quedaría 2 a la n multiplicando por n más 1 al cuadrado sobre este con este, es decir, n cuadrado multiplicando por 2 a la n más 1. Ok, ¿esto cómo nos va a ayudar a resolver este límite? Miren, en esta situación, cuando yo tengo el 2n más 1, es como que yo estuviese multiplicando 2 a la n por 2. Es decir, es como que yo tuviese el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n por n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado. Y aquí es lo mismo que hubiese multiplicado 2 a la n por 2, ¿cierto? Porque aquí hay un 1 imaginario. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un 2 que está dividiendo, puedo sacarlo perfectamente afuera del límite. Y tendría un medio límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué me quedaría? Observe, como ya saqué este 2, que es el cociente, este 2 a la n de aquí, puedo cancelarlo con este 2 a la n. ¿Y qué tendría? Tendría
n más 1 sobre n y toda esta expresión elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el límite de esto, lo que nos, de hecho, la propiedad del límite me dice que si esto está elevado al cuadrado, ese cuadrado debería afectar todo el límite, ¿ok? Entonces voy a extraer el límite interno, lo que me dé elevado al cuadrado y al final lo voy a multiplicar por un medio. Podemos aplicar L'Hopital o el criterio de las asíntotas dividiendo cada uno entre n. En este caso sería un medio, vamos a abrir un corchete para que se mire interesante, límite cuando n tiende a infinito y pongámosle cada quien dividido entre n, es decir, n sobre n más 1 sobre n entre n sobre n, cierro corchete al cuadrado. Seguimos simplificando. Entonces tendríamos un medio límite cuando n tiende a infinito. En este caso os quedaría 1 más 1 sobre n entre 1 todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a evaluar. Mire, 1 sobre infinito, esto es 0. Por lo tanto, límite de 1 es 1. Y le vamos a poner acá, mire, un medio paréntesis, 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué nos tenemos? Bueno, 1 al cuadrado es 1 y 1 por un medio es un medio. Y según el criterio, este criterio, ¿verdad? De lo que es la convergencia, me está diciendo que si el límite es menor que 1, entonces la serie converge. Y como un medio es menor que el valor de 1, entonces la serie converge. Y de esta forma nosotros podemos aplicar el criterio de, en este caso, la razón o del cociente en este tipo de ejercicios. Bueno, aquí tenemos otro interesante, pues aquí estamos tratando de determinar si esta serie es convergente, divergente o es indeterminado, ¿no? Entonces la diferencia del problema anterior, que aquí pues es un poquito más amigable y aquí ya nos están dando pues el valor del valor de A sub n, ¿no? En el caso tenemos n a la n sobre n factorial. Recordemos que el concepto factorial se refiere a una multiplicación recursiva. Es decir, si yo tengo el valor de 4 factorial, es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. En este caso, 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4. Este viene siendo 24. Si yo digo 3 factorial, esto es lo mismo que tener 3 por 2 por 1, que esto daría 6 y así sucesivamente. La palabra factorial puede ser una multiplicación recursiva, ya sea en forma creciente o decreciente, pero al final, como son multiplicaciones, el resultado da lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar si el criterio de la razón o del cociente es suficiente para poder determinar si la serie converge o es divergente. Converge si el límite de la división de a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1 y es divergente si nos llega a dar mayor que 1. Si nos da menor que 1, significa que el criterio no nos sirve para determinar si esto es convergente o divergente. Entonces, ¿qué hacemos? Como primer paso, vamos a identificar cuánto vale a sub n más 1. Es decir, donde tengo la n voy a colocar n más 1. Es decir, n más 1 elevado a la n más 1 sobre, en vez de colocar n factorial, vamos a colocar con el nombre de n más 1 factorial. Eso es por un lado. Y por otro lado, sabemos que a sub n es lo mismo que tener n a la n sobre n factorial. Una vez que identificamos las dos cosas, pues vamos a proceder a aplicar el criterio del límite, ¿no? Colocamos el límite cuando la n tiende a infinito. Bueno, vamos a tratar de dividir este n más 1 elevado a la n más 1 sobre
n más 1 factorial sobre n a la n sobre n factorial. Primero vamos a tratar de deshacernos de esa fracción antes de aplicar lo que son las diversas reglas de los exponentes. Recordemos que se multiplican los extremos por los extremos y los medios por los medios. Es lo que le aplicamos la regla de la oreja o de la taza. ¿Qué nos quedaría en este tramo? Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. En este caso sería abramos un corchete porque se mire profesional, tendríamos un n factorial multiplicando por n más 1 elevado a la n más 1 sobre, en este caso sería n a la n multiplicando el n más 1 factorial, por decirlo de cierta manera. Ahora, ¿cómo simplificar? Bueno, hay diversas reglas. Por ejemplo, ese n más 1 elevado a la n más 1 es una multiplicación de potencias de igual base, que puedo colocar la base y sumar los exponentes. Es decir, puedo escribir la expresión límite cuando n tiende a infinito y lo expresamos de esta manera. Pongamos paréntesis, cierro para n factorial. Paréntesis, puedo colocar n más 1 elevado a la n y a la par volver a copiar el n más 1 elevado a la 1, que no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Multiplicación de potencias de igual base, copio la base y sumo los exponentes. Ese es por un lado. Ahora, por otra parte, tengo acá n a la n. Ese n más 1 factorial, eso se puede escribir de otra forma. Ese n más 1 factorial es lo mismo que multiplicar o establecer el producto de n más 1 por n factorial. O sea, ya es una expresión separable dada. Es decir, n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial, para que ustedes lo tomen en cuenta. Es más, hasta se los puedo escribir de esta manera. N más 1 factorial sería exacto, bueno, aquí no lo vemos, disculpen, vamos a n más 1 factorial, es lo mismo que tener n factorial por n más 1, para que lo tengan como una fórmula predeterminada. ¿Y eso a qué nos va a servir? Pues nos va a servir de mucho. Para empezar, nos podemos deshacer de este n factorial con este n factorial. Este n más 1 nos podemos deshacer con este n más 1, ¿cierto? Y al tener todos estos valores nos quedaría pues el límite cuando n tiende a infinito. Y como usted puede ver, n más 1 sobre n, como los dos están elevados a la n, puedo escribirlo una sola. Es decir, como que todo esto tuviese elevado a la potencia n. ¿Ok? Prácticamente la potencia n. Podría colocar n más 1 a la n. Y en este caso también podría decir, ok, sobre n a la n más 1 a la n sobre n a la n. Ahora, ¿cómo proceder? Pues vamos a aplicar la regla de límites infinitos. En este caso tendría el límite cuando n tiende a infinito y a cada quien lo voy a dividir entre n, es decir, n sobre n más 1 sobre n entre n sobre n, cierro elevado a la n. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a tener un n cuando el n tiende a infinito. Y en este caso me quedaría 1 más 1 sobre n entre 1 elevado a la n. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo evalúo 1 sobre infinito, esto prácticamente quedaría pues un cero, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? El problema que yo tengo en este caso es que aunque yo evaluara 1 sobre 0, pues yo tendría un 1 elevado a la, o sea,
o sea, 1 sobre 0 sería 1, quedaría el límite 1 a la n, o sea, 1 infinito, y eso me quedaría en un infinito. O sea, aquí tenemos un problema, es decir, una forma indeterminada, por decirlo de cierta forma. Es decir, que independientemente del caso, no puedo decir 1 sobre infinito. O sea, lo más que yo puedo hacer es simplificar esto de esta manera, elevado a la n. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si yo le pongo un valor alto a la n, por ejemplo, 1000 o 2000, usted va a notar que al momento que lo evalúe con su calculadora, va a dar una expresión, pues técnicamente como 2.71, 73, por ahí, por el estilo. Entonces, hay una regla que nos dice que cuando usted de integrales impropias, ¿no? O de las formas de integrales especiales de las formas indeterminadas, que nos dice que si usted tiene el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de 1, más 1 sobre n elevado a la n, eso prácticamente nos daría el valor de Euler, o sea, el valor de 2.7183. Además, usted lo puede evaluar en su calculadora. Póngale que fuera 1.000.000 esto y elevado a la 1.000.000. Usted hace esa tendencia, pues nos va a quedar pues ese valor de 2.71 y fracción. Por lo tanto, el límite de esta expresión nos daría el valor de Euler. Y ese valor de Euler, lógicamente, es mayor que 1. Por lo tanto, como E es mayor que 1, podemos decir entonces que este criterio nos dice que la serie es divergente. Divergente. Si usted no me cree, otra vez puede evaluar la n que valga 1.000.000, sustitúyalo 1 más 1 sobre 1.000.000 y lo que le dé lo eleve a la 1.000.000, le va a ver que va a dar como 2.7180 y pico. Y eso es lo que vale el valor de Euler. Y con eso tenemos resuelto pues otro problema hecho mediante el criterio de la razón o del cociente. Aquí tenemos otro. Sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 5k sobre k factorial. Pues, como les mencionaba, vamos a escribir primero los términos enésimos. Primero, ¿cuánto vale a sub n más 1? Es decir, vamos a cambiar la k por n más 1. Este caso sería 5 elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Este es el a sub n más 1. Luego tenemos el a sub n. El a sub n sería 5 a la n entre n factorial. Ahora, pues vamos a aplicar el criterio para ver si esta serie, esta sumatoria, es convergente o divergente, o si no nos sirve. En este caso tendríamos el límite cuando n tiende a infinito, y recordemos que es la división de a sub n más 1 entre a sub n, es decir, 5 n más 1 sobre n más 1 factorial sobre 5 a la n sobre n factorial. Primero hagamos la división. Recordemos, extremo con extremo y medio con medio. Vamos a hacerla prácticamente lo que es la división de cada uno de esos términos. Y nos quedaría que el límite, cuando n tiende a infinito, quedaría multiplicando, para que mire bonito, el n factorial multiplicando por 5 elevado a la n más 1 sobre 5 a la n multiplicado por n más 1 factorial. Una vez que ya hicimos la división, pues vamos a hacer la separación respectiva aplicando las reglas de los exponentes. Recordemos que el límite cuando n tiende a infinito, en esta ocasión tendríamos lo que es el n factorial,
Y aquí en vez de poner 5 a la n más 1, podemos colocar 5 a la n multiplicado por el 5, que eso no habría ningún problema. Sobre lo mismo, aquí ya tendríamos el 5 a la n y recordemos lo que establecimos. N más 1 factorial es lo mismo que tener n factorial por n más 1. O en todo caso, podríamos poner acá n más 1 por el n factorial y cerramos, ¿verdad? Y ahora veamos qué elementos podemos cancelar para que esto se nos haga mucho más fácil. Primero el factorial se va con este factorial. Este 5 a la n se va con este 5 a la n. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. En este caso sería 5 sobre n más 1. Bueno, y aquí no hay mucho que nosotros podamos evaluar. No hay necesidad de dividir cada uno entre n porque si evaluamos infinito más 1 es infinito y 5 sobre infinito, esto prácticamente es igual a 0. Y como 0 es menor que 1, entonces la serie es convergente. Y con esto, pues podemos demostrar una vez más cómo se usa ese criterio de la razón consciente. Vamos a hacer un ejercicio más para después poder determinar los demás criterios. Bueno, ahora aquí tenemos el segundo criterio. Vamos a hablar del criterio de la integral. Aquí nos está diciendo si nos están dando a sumatoria k igual a 1 de sigma de a sub k o de a sub n. Entonces esto es igual a las famosas integrales impropias, es decir, de 1 a infinito de a de x de dx. Si esta integral converge, pues obviamente la serie también. Y si la integral diverge, pues la serie también. En este caso, pues nos está pidiendo que determinemos si el sigma de k igual a 3 de 3 infinito, el logaritmo natural de k, es convergente. Usted diría, ¿por qué no hacerlo por el criterio de comparación? Fíjese por qué. Digamos, yo tengo que a sub n sería igual al logaritmo natural, pongámosle la n sobre n, y yo pongo que a sub n más 1 es igual al logaritmo natural de n más 1 sobre n más 1. Y como el criterio me dice que el límite es dividir cuando n tiende a infinito, en este caso a sub n más 1 entre a sub n, es decir, logaritmo natural de n más 1 sobre n más 1 dividido entre logaritmo natural de n sobre n, tal como usted, yo puedo hacer la propiedad distributiva, pero como usted podrá notar, es inútil porque no podría cancelar nada y no me podría pues determinar una convergencia o una divergencia, de tal forma que no me serviría el criterio de la razón o del cociente. Ahora, ¿por qué si me sirve la integral? Pues recordemos que el límite, cuando n tiende a infinito, esto va a ser prácticamente la integral de 3 a infinito de logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver esta integral, ya que el límite va a ser la integral de este determinado, ¿no? Bueno, por sustitución simple, hagamos que u sea logaritmo natural de x. Y la definición de u prácticamente sería, perdón, 1 sobre x diferencial de x, que es lo que prácticamente nosotros tenemos. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito, en este caso tendríamos lo que es la integral de 3 a infinito. En esta situación, pues sería, técnicamente sería la u por diferencial de u, por decirlo de cierta manera. Y la integral de u por du, este caso sería un medio u
al cuadrado evaluado de 3 a infinito. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, si yo voy a evaluar la u, recordemos que es un logaritmo natural de x. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito, tendría que colocar un medio logaritmo natural al cuadrado de x, ¿ok? Evaluado de infinito a 3. O sea que independientemente del caso, logaritmo de infinito, infinito, infinito al cuadrado, infinito por un medio, viene siendo infinito, infinito menos lo que me dé, o sea, prácticamente esto viene siendo infinito. Por lo tanto, como el límite es divergente, o sea que la serie diverge. Prácticamente mi resultado es que esta integral lamentablemente es divergente. Tenemos este otro ejercicio. Sumatorio de k igual a 1 infinito del logaritmo natural de k elevado a la menos 2 sobre k. Bueno, hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería la integral de, en este caso, 1 a infinito de logaritmo natural de k, o mejor dicho, logaritmo natural de x elevado a la menos 2 sobre x diferencial de x. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Bien, hacemos que u valga logaritmo natural de x y de u sería diferencial de x sobre x. Bueno, entonces en este caso nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. En este caso sería la integral de 1 a infinito de u a la menos 2 por diferencial de u. En este caso, es el límite cuando n quedaría tiende a infinito, nos quedaría negativo u a la menos 1 evaluado de 1 a infinito. Y como esa u vale el logaritmo natural de x, esto es lo mismo que decir límite cuando n tiende a infinito de negativo 1 sobre logaritmo natural de x evaluado de 1 a infinito. ¿Y qué va a suceder? También esta integral va a ser divergente, porque al aplicar teorema fundamental de cálculo, si yo coloco logaritmo natural de 1 es 0 y menos 1 entre 0 es infinito. Por lo tanto, esta integral también es divergente por el criterio de las integrales. O sea que prácticamente en este tipo de problemas nosotros tenemos que tener cuidado al momento de integrar una función. Y tenemos otra vieja conocida. Imagínense, sumatoria de k igual a 1 al infinito de 1 sobre k más 1 por k más 2. Bueno, obviamente no podemos aplicar el criterio del cociente. Podríamos aplicar el término de la integral, pero al mismo tiempo que podríamos aplicar el término de la integral, recordemos que esta es una serie telescópica con solo verlo, ya que el numerador y el denominador se puede desplegar en dos etapas. Primer paso, hay que despejar eso, ¿no? Convirtiendo el k más 1 y el k más 2 en términos de n, es decir, 1 sobre n más 1 por n más 2. Recordemos que se supone que esto debe ser igual a por n más 1 más b multiplicado por n más 2. Lo vamos a tratar como una serie telescópica o una serie desplegable. En ambos lados de la ecuación lo vamos a multiplicar por n más 1 por n más 2. La idea es deshacernos de esos denominadores. Vamos a poner acá n más 1 por n más 2. ¿Qué nos quedaría como resultado? Nos quedaría el resultado como 1 igual a multiplicado por n más 2 más b multiplicado por
n más 1. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva, quedaríamos 1 igual a n más 2a más bn más b, de tal manera que si agrupamos a y b, nos quedaría n paréntesis a más b más 2a más b. Y podemos crear el sistema de ecuaciones. Es decir, podemos igualar a a más b, lo igualamos a 0, y 2a más b, en este caso, lo igualaríamos al número 1. ¿Qué haríamos en este determinado caso? Bueno, si yo quiero resolver para a, pondría que multiplicar toda la ecuación con menos 1 y así me puedo deshacer de la b. ¿Y qué me quedaría? Negativo a menos b igual a 0, 2a más b igual a 1. Nótese que esta b con esta b se va. 2a menos a es igual a a, o sea que a vale 1. Y si a vale 1, por lógica, b tiene que valer negativo 1. De tal manera que mi nueva serie telescópica o desplegable lo podría escribir de esta forma. Sumatoria de k igual a 1 al infinito. Abrimos un corchete y nos quedaría a, o sea, 1 sobre k más 1, menos 1 sobre k más 2, redescrito esa serie telescópica. Pero podríamos aplicar las sumas parciales, tal como hemos hecho en los capítulos anteriores, o en este caso vamos a tratar de aplicar el criterio de la integral, ¿verdad? En este caso, pues aplicando dos veces ese criterio, tal como, porque eso es lo que nos está exigiendo el ejercicio. En este caso, pues sugiriendo lo que menciona el problema, podríamos aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la integral, en este caso, de 1 a infinito, la primera suma sería 1 sobre, y en vez de escribir k más 1, pondríamos x más 1 diferencial de x. Y luego, como es un signo menos, separaríamos la otra integral, menos límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1 a infinito de 1 sobre x más 2 diferencial de x. Bueno, entonces ambas integrales son integrales directas. No necesitamos reemplazar un valor sobre otro. Recordemos que en este caso tendríamos límite cuando n tiende a infinito y el resultado de este sería logaritmo natural de x más 1, ¿ok? Menos el límite cuando n tiende a infinito y en este caso tendría que ser el, el logaritmo natural, en este caso de x más 2. Recordemos que ambos elementos estarían siendo evaluados, en este caso, de 1 a infinito, por decirlo de cierta manera. Bueno, entonces, ¿cómo poder resolver este ejercicio? Primero, vamos a evaluar con infinito. Infinito más un infinito, logaritmo natural de infinito, pues esto viene siendo infinito. Menos, bueno, 1, en este caso como vale 1, 1 más 1 es 2, por lo tanto nos quedaría el logaritmo natural, en este caso del número 2. Vamos a colocar acá el menos otra vez. En este caso abrimos un corchete, sería infinito más 2 infinito, logaritmo natural de infinito es infinito. Menos 1 más 2 son 3, entonces eso quedaría logaritmo natural de 3. ¿Ok? Y si nosotros venimos, aplicamos propiedad distributiva, sería infinito menos logaritmo natural de 2, menos infinito, más logaritmo natural de 3. Entonces, como quien dice que tenemos que menos infinito, infinito es una forma indeterminada. O sea que podemos decir, erróneamente podemos decir que esto es un cero, pero tenemos logaritmo natural de 3
menos logaritmo natural de 2, que en este caso sería logaritmo natural de 3 medios. Pero ese logaritmo natural de 3 medios, como usted podrá notar, es un valor que al momento que nosotros lo evaluamos en la calculadora, nos queda logaritmo natural de 3 sobre 2, que queda un valor de 0.4, o sea, pero hay un infinito menos un infinito. O sea que aquí prácticamente no está diciendo que es un valor exacto del logaritmo natural de 3 medios, pero no hay una congruencia exacta. Ahora bien, ¿cómo podríamos entonces sacar? Porque realmente aquí es un valor que está indeterminado ya que tenemos menos infinito, infinito. Bueno, como no nos está dando un valor determinado en concluyente, recordemos que esto lo podríamos haber tratado como una serie telescópica. Vamos a confirmar o descartar este resultado a partir de este punto de la serie telescópica. Recordemos que la serie telescópica nos va a decir que si esta integral convergente o divergente, si y solo si esta integral pues da la suma parcial. Por ejemplo, si sabemos que la K vale 1, tomando este primer criterio, sería 1 más 1 es un 2, menos un tercio, cuando vale 1. Cuando vale 2, sería un tercio menos un cuarto. Cuando vale 3, en este caso sería un cuarto menos un quinto. Cuando vale 4, en este caso vamos a poner aquí, sería un quinto menos un sexto, más, y aquí tendríamos la pareja, 1 sobre, pongámosle n más 1, menos 1 sobre n más 2. Ok, entonces si nosotros vemos la serie telescópica, veamos que menos un tercio se va con un tercio, un cuarto menos un cuarto, menos un quinto con menos un quinto, un sexto a la larga, entonces estaría yéndose con el primero, de tal manera que la serie nos quedaría como el límite cuando la n tiende a infinito, en este caso sería la expresión un medio menos 1 sobre n más 2. O sea que si usted se percata, nosotros podemos evaluar este límite. O sea que infinito más 2 es infinito y un otro infinito es cero. Y límite de un medio, prácticamente esto viene siendo un medio. Por lo tanto, la serie es converge. Converge prácticamente en un medio, que es algo más o menos aproximado. Aquí nos daría como 0.41. Si nosotros lo redondeamos, aquí prácticamente sería más exacto con un 0.5. Y de esa manera, pues, podríamos usar una integral de esta mente, una serie telescópica, o podríamos tratarla como una integral. En la próxima clase, pues vamos a estudiar los otros criterios, ¿verdad? Lo que es el criterio de la raíz y el criterio de la comparación. Si este video les resultó de mucha utilidad, por favor, denle like, suscríbase y denle compartir. Recuerden, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Bye bye.